Derechos humanos, por Sofía Perdomo López. ¿Qué son los derechos humanos? Se entiende por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Ahora bien, ¿por qué se dice que los derechos humanos son universales? Esto quiere decir que son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que pueden diferenciar a los seres humanos. La Declaración de los Derechos Humanos es la Carta de las Naciones Unidas, que contiene importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. Unos pactos que firmó la ONU para promover el bienestar de los seres humanos fue sobre el estatuto de los refugiados, sobre los derechos del niño, contra la tortura y sobre los derechos de las personas con discapacidad. Clasificación de los derechos humanos. Primera dimensión, derechos civiles y políticos clásicos. Bien, este grupo pertenece al derecho de la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso. Segunda dimensión, derechos económicos, sociales y culturales. Bien, este es un derecho a un trabajo, derecho a la fundación de sindicatos, derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia y un derecho a un nivel de vida adecuado. Tercera dimensión, derechos colectivos. Esta está compuesta por los derechos colectivos. Un ejemplo sería derecho a la autodeterminación, derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. ¿Quién se ocupa de que se apliquen los derechos humanos? Pues bien, la responsabilidad principal recae en los gobiernos. Propósito básico del Consejo de Derechos Humanos. Pues bien, este está encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Los puntos de discordia son dos. El primero, el carácter universal de los derechos humanos, y el segundo, los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países. Nuestras principales características de los derechos humanos son las universales, las prioritarias y las innegociables. Derechos de la primera generación. Es la de los derechos civiles y políticos. Otro nombre que recibe es los derechos de la libertad. 5 ejemplos son: derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la libertad de expresión, derecho a reunión y derecho a la libre locomoción. Derechos de segunda generación. Este se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales. Otro nombre que recibe son los derechos de igualdad. Unos ejemplos son el derecho al empleo y al salario justo, a la vivienda, a la salud, a la educación y a la cultura. Y por último, la tercera generación, que es toda persona que tiene derecho a nacer y vivir en un medio ambiente sano y en una sociedad que vive en paz. Otro nombre que recibe son los derechos de solidaridad. Unos ejemplos son personas sin distinción de sexo, edad, religión, origen, nacionalidad o raza. Por último, mostraré mi anuncio publicitario, donde se muestra y defiendo el artículo número 5. Ya terminé. ¿Y ahora qué haré este fin de semana con mi familia? Doña Chofa, ¿y la limpieza? Si todo ya está limpio, ya terminé, señor. No, para mí eso no es limpieza, le falta. Claro que sí, señor. No, tiene que brillar esa cosa. De todas formas, no, mire. Señor, no, si Y encima contestona. No, señor, para nada. Me pegó. Ay, Dios, no es nada. ¿Para qué es insolente? A mí no me tiene que contestar. Y además, ¿sabe qué? Para mí esto ni sirve. Mire, porque trabajo mal. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No te quedes callado. Denuncia.